¿Qué tranza raza? Una vez más con ustedes, soy Robert transmitiendo para Regando la Historia y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los eventos más importantes de la historia moderna y también uno que marca la pauta para el avance de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando nada más y nada menos que ese punto que marcó la inflexión en la Segunda Guerra y condujo al fin del régimen nazi. Estoy hablando nada más y nada menos que el día D, el desembarco en Normandía. Sin más por un momento, ¡vamos a darle! Para comprender la importancia del día D, primero debemos conocer el contexto histórico en el que tuvo lugar. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que todos conocemos, que duró desde 1939 hasta 1945. En 1944, los aliados liderados en ese momento por Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido empezaron a planificar una operación de gran envergadura, una operación de gran tamaño para tratar de romper por fin las líneas alemanas y para por fin tratar de llevar la guerra al terreno más alemán, al terreno que ya estaba conquistado por Alemania en ese punto. Y sobre todo para tratar de quitarle un poco de presión a los soviéticos que la llevaban bien pesada en la parte oriental, en el frente oriental, que sacrificaron muchísimas vidas para tratar de avanzar sobre las fuerzas alemanas. Entonces tocaba a los aliados, que son, a los aliados más occidentales, que básicamente son Estados Unidos y Reino Unido, romper las líneas por su lado, para liberar un poquito de presión y para verdaderamente cerrar esta pinza y verdaderamente generar una amenaza contra los nazis. Este desembarco comienza gracias a la planificación de los aliados, principalmente llevada a cargo del general Eisenhower, de Dwight D. Eisenhower. La operación fue planificada de manera muy meticulosa. Los aliados tenían como objetivo coordinar todas sus fuerzas de tal forma que llevaran literalmente millones de soldados y de piezas de equipamiento a las playas del sur de Francia. Un papel importantísimo para que esta operación terminara siendo exitosa era la inteligencia en general del terreno y mucho el arte del engaño. La operación Overlord, generada por Eisenhower, consistía en desembarcar, sí, claro, atravesar el Canal de la Mancha y desembarcar en el sur de Francia. Sin embargo, eso no era del todo sencillo, era bastante más fácil decirlo que hacerlo. Pues ya habían intentado otros desembarcos parecidos hasta cierto punto con éxito por ahí del sur de Italia o del norte de África, pero no habían logrado tener realmente un impacto que lograra romper esta inercia del ejército alemán. Entonces tienen que ponerse creativos y empiezan a mandar cualquier tipo de información errónea. Señales de radio codificadas, súper protegidas, que una vez después de desencriptadas, daban información falsa para los alemanes. Incluso el tener tanques de guerra inflables y barquitos inflables y una armada completa inflable. De hecho, se apoyaron en empresas que trabajan en Hollywood para armar estas armadas ficticias, pero que vistas desde las fotografías tomadas por un avión de reconocimiento alemán parecían completamente realistas. Eso les daba esta gran batería, este contenido que se servía a los alemanes y les hacía pensar que realmente las fuerzas aliadas moverse por el lado del norte, ¿no? Que simplemente por ese espacio chiquito que queda entre Francia y Reino Unido en el mapa, dijeron, pues nos van a atacar por ahí. Y esa era totalmente la intención, que pensaran y que mandaran sus fuerzas, que las replegaran hacia esa parte y que descuidaran un poquito la retaguardia, que fue un poquito lo que pasó justamente durante la operación Overlord. Toda esta preparación llega a su fin y por fin la operación Overlord es puesta en marcha el 6 de junio de 1944. ¡Primo Victoria! En este día comienza la invasión a Normandía. Más de 150,000 soldados aliados, apoyados por 5,000 barcos, 13,000 aviones aproximadamente. Todos ellos entran en conjunto para desembarcar en las playas de Normandía, para así lograr establecer una cabeza de batalla, una cabeza de puente que permitiría la liberación de Europa Occidental. El día D fue pospuesto debido al mal tiempo, pero finalmente se llevó a cabo en condiciones todavía medio difíciles
y afectó un tanto a ciertas fuerzas. Aquí tenemos varias versiones del día D, porque básicamente los objetivos se dividen en varias playas y hay algunas que simplemente llegan y así como que, pues, chido vatos, qué onda, qué tranza, y conquistan todo en 2 segundos. En cuestión de 3 horas ya estaban en los pueblos cercanos comprándose un vikingo en el Oxxo o cualquier cosa más normal. Sin embargo, por las condiciones del terreno y por las condiciones climatológicas de ese día, hay algunas playas que no llevan la misma suerte. Las playas del desembarco consistían en varias zonas, ¿no? Los aliados dividieron la costa de Normandía en 5 sectores principales, conocidos como las playas Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Las fuerzas estadounidenses atacaron las playas de Utah y Omaha, mientras que los británicos y canadienses tomaron Gold, Juno y Sword. Cada playa presentaba sus propios desafíos y obstáculos, como terrenos difíciles o mareas de defensas alemanas gigantescas, condiciones climatológicas adversas, etc. Pero a pesar de los obstáculos, los aliados lograron establecerse en todas las playas, aunque con diferentes grados de éxito y bajas en cada una. Hay algunas playas, por ejemplo, donde los aliados tuvieron que literalmente trepar riscos acantilados grandes. Hay otras donde tuvieron que pelear palmo a palmo cada metro para lograr derrotar a los alemanes en ese específico lugar. Es muy importante destacar que tuvieron ayuda, por así decir, desde dentro, ya que la resistencia francesa también jugó un papel muy importante en el éxito del día D. Los miembros de la resistencia llevaron a cabo sabotajes, poquitos, paulatinos, pero muy efectivos y muy bien colocados, que volando este depósito de combustible por acá, explotando este depósito de municiones por allá, en fin, poquito a poquito mermando las defensas o los recursos de los alemanes, que, dicho sea de paso, estaban distribuidos en mucha superficie. Así que estos ataques bien pensados, aunque parecieran pequeños, realmente lograron hacer un daño en las defensas alemanas. Y quizá la aportación más importante para los aliados respecto al día D por parte de la resistencia francesa es que ellos fueron los que tomaron fotos, los que les dieron toda la inteligencia a ras de suelo a los aliados. Ellos eran los que sabían dónde estaban los fuertes, dónde estaban los búnkeres, dónde estaban las defensas de mayor importancia. Esta información la filtraron a los aliados, los cuales pudieron planear con un poco más de conciencia cómo precisamente llevar a cabo el desembarco. Cabe destacar que unas semanas antes del desembarco, realmente nadie pensaba, nadie se imaginaba, sobre todo después de haber visto toda esta información falsa por parte de los aliados, nadie se imaginaba que realmente fueran a llegar por las playas de Normandía. Lo esperaban por cualquier otro lado, sobre todo un poquito más por el norte. Sin embargo, Erwin Rommel, que ya había tenido encuentros en Italia ya le había pasado un desembarco parecido pero a menor escala, donde por no defender o por no proteger bien las playas habían sufrido las fuerzas alemanas un desembarco similar por las fuerzas aliadas. Entonces al llegar Rommel a la playa en Normandía, él se da cuenta de estas vulnerabilidades y recomienda fuertemente al Führer traer las fuerzas, traerse 5 divisiones Panzer, que eran básicamente que estaban a cargo de Hitler, traérselas para acá, porque muy posiblemente por ahí podría llegar el golpe. Aparte, él le sonaba mucho de ¿por qué estamos recibiendo tanta información de este lado? Está como que medio sos ese pedo. Es raro. ¿Por qué estamos recibiendo tanta info de allá? ¿Y por qué tenemos esta área pelona? Entonces, él es el que se encarga realmente de que pongan crucetas, pongan barricadas, pongan trincheras y hagan efectivamente los búnkeres. En muy poquito tiempo, esa defensa que nosotros vemos en películas, juegos, etcétera, es construida para proteger la costa de Normandía, porque semanas antes no había ni siquiera eso, o había muy poco en relación a lo que se alcanzó a llegar ese día. Algo que ayuda mucho de alguna manera a los aliados es, para variar, el ego de Hitler, que él determina que no va a mandar las divisiones Panzer. Le presta una que a lo mejor acaba de llegar, igual y 2, llega para más o menos cuando la necesites, pero se niegan a apoyar con las divisiones Panzer a las defensas de Normandía, porque Hitler está total y completamente seguro de que Rommel está en el error, ¿sí? De que simple y sencillamente nadie va a llegar por las playas del sur de Francia. Ok, error para el Führer, sí. Al final del día, Rommel dice, ¿sabes qué? Igual y a lo mejor si tiene sentido que estoy tonto a lo mejor o lo que quieras y te voy a creer, ¿no? Pero más importante, mi esposa cumpleaños, así que voy a ir a celebrar el cumpleaños de mi esposa porque los aliados me dan miedo, pero mi señora enojada me dan chingos más de miedo. Entonces, básicamente, él se va, celebra el cumpleaños de su esposa, está la noche muy tranquilo, con unos drinks, todo coquetón,
y en eso recibe el aviso de que se ven cientos de miles de barcos, o así lo vieron los alemanes, ¿no? Aliados que se acercan, globos, paracaidistas, soldados por todos lados. En ese punto ya no había más que hacer. En ese punto lo único que había que hacer por parte del ejército alemán era amachinar y esperar el golpe como se pudiera. Finalmente, el día D es un éxito completo y rotundo para los aliados, como lo sabemos históricamente, aunque hubo muchas bajas, estaban dentro de lo considerable. En las semanas siguientes, gracias al éxito de esta operación, las fuerzas aliadas logran avanzar hacia el interior de Francia y finalmente logran liberar París en agosto de 1944, lo cual es tiempo relativamente corto. La invasión de Normandía fue un paso crucial en la derrota del régimen nazi y de la liberación de Europa Occidental. La operación Overlord también permitió a los aliados establecer una base sólida desde la cual lanzar una ofensiva contra Alemania. Ya había por donde podían llegar suministros y demás. Lo que llevó a la rendición incondicional del Tercer Reich en mayo de 1945. Claro que la rendición del Tercer Reich no fue solamente por el éxito de la operación Overlord, ni por lo geniales que son los aliados, ni por America, fuck yeah. No, realmente los alemanes ya llevaban mucho rato peleando por el otro lado con los soviéticos. Entonces el cubrir dos frentes donde se les abalanzaban enemigos era realmente algo muy complicado. Para entonces ya también la guerra lleva mucho tiempo y los nazis en su ego y en su literal, su totalmente percepción distorsionada de la realidad, creen que van a poder con todo y una vez más tienen que asimilar que no se va a poder, y son operaciones como esta y movimientos como los de los rusos, de grandes avalanchas de soldados enemigos, los que finalmente logran derrotar al Tercer Reich. ¿Okay? No es aquí justamente cuando termina la guerra, porque todavía están pasando desmadres allí en Japón, pero al menos el lado de Alemania es derrotado en mayo de 1945, en pequeña o gran medida por la operación Overlord. Hoy, si andan perdidos, si van al Oxxo, se quedan dormidos en el camión y de repente terminan dando la vuelta completa y terminan en Normandía, se pueden dar cuenta que hay varios lugares donde se les rinde tributo, donde se les rinde homenaje, más que tributo, a los cientos de miles de soldados que perdieron la vida para liberar Francia. Pueden ver varios de estos, como el cementerio estadounidense de Normandía o el memorial de Caen, donde se rinde precisamente, se pagan los respetos para los soldados caídos que dieron su vida en esta histórica batalla, que no fueron pocos. El día D es un testimonio del coraje, del sacrificio y de aquellos que lucharon por la libertad y justicia de uno de los conflictos más devastadores de la historia. Siempre que hablo de la Segunda Guerra Mundial, eso es algo que me gusta mucho porque es una guerra, es un conflicto muy como que publicitado, es muy cinematográfico. Y las referencias de juegos, películas y libros que podemos citar son muchísimas. En películas me la voy a ver súper fácil y les voy a decir, vean Salvando al Soldado Ryan, está muy chida. Vean también Generation War, el título es muy malo, pero la película es muy buena y nos da la perspectiva un poquito del lado alemán, de cómo fue todo por allá. Les recomiendo también que obviamente si quieren jugar algo en la Segunda Guerra Mundial, no empiecen con Call of Duty, pueden empezar con Medal of Honor y luego se van por Call of Duty, los buenos Call of Duty que eran viejitos. Series, Band of Brothers. Vean Band of Brothers, ve Band of Brothers, cuando termines de ver este video, compártelo con tus compas, si no lo han visto, si comparte el video también, que se suscriban por favor, y luego terminandito de suscribirse, que se vayan a ver Band of Brothers. Band of Brothers es una serie cortita, bien genial, muy 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 genial. Voy a tener que ver Band of Brothers ahora porque ya la mencioné, ¿va? Ok. Libros, también cientos de libros. Yo creo que no podemos terminar esta parte, y particularmente las referencias para el día D son muchísimas, precisamente por lo épico que fue la batalla. Ver los cientos de barcos, ver los miles de soldados, las balas cayendo, atravesando la resistencia superficial del agua, atravesando los cuerpos de los marines y de los rangers, y ver cómo los soldados alemanes, por poquitos que eran, agarraban sus MG-40 y empezaban a rafaguear gente, y veíamos esta carnicería. Es muy durísimo, es algo muy complicado de ver, que no es romántico, por más épico que nos lo quiera contar el cine. No es algo romántico, pero sin embargo es algo visualmente muy atractivo para muchos medios diferentes. Pero
Bueno, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué opinan del día D? Perdón, ¿fue una operación exitosa? ¿No fue tan exitosa? Ahora sí que díganme en los comentarios, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía, denle like al video, compártelo con sus compas. Y sin más por el momento, yo fui Robert, pásensela chido, bye.